Entonces, ¿cuántos van a predicar conmigo? Levanta su mano todos los que van a predicar conmigo. Porque usted va a predicar. Y no solamente va a predicar, sino que usted tiene la responsabilidad de demostrar el reino de Dios. Parece que no me escuchó bien. Usted tiene la responsabilidad de demostrar el reino de Dios. Amén. La Biblia trata de tres cosas específicas. Trata del reino, del poder y de la gloria. Y de eso enseñaba Jesús. ¿Cuántos pueden decir Jesús? En nuestra cultura evangélica, a nosotros nos enseñaron y nos acostumbramos solamente a ir a la iglesia a escuchar el mensaje. Muchos vienen a las conferencias y dicen: voy a estar solamente en el mensaje y me voy. O solamente voy a ir a escuchar el mensaje. Pero eso debemos de cambiarlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nos vamos con la expectativa de que el mensaje sea demostrado y no solamente sea escuchado. Porque eso es casi un insulto a Dios cuando nosotros vamos de esa manera solamente a escuchar la palabra y no a que sea demostrada la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que primero tenemos que venir a adorarlo. ¿Cuántos han venido a eso? Y si usted viene a adorarlo, usted tiene el derecho a que Dios le hable. Si usted lo viene a adorar, usted tiene el derecho de que Dios lo toque. Amén. Porque si usted no adora a Dios, Dios no le va a hablar. Entonces mucha gente dice: déjame ir a la iglesia solamente a escuchar la palabra. Y ese es el problema, cuando la palabra no tiene una atmósfera. Cuando la palabra no tiene una atmósfera, solamente será la letra, y la letra mata. Entonces tenemos que tener el espíritu y la palabra, y por eso es tan importante que nosotros creemos una atmósfera. Diga una atmósfera. No escucho amén. Tenemos que crear una atmósfera. ¿Y cómo nosotros creamos una atmósfera? Ofrendando, cantando, alabando, adorando, exaltando los brazos, confirmando la palabra, glorificando con nuestra boca, con nuestro corazón al Señor. Amén. Pero tenemos que crear esa atmósfera, porque es muy importante que nosotros la creemos. Amén. Porque si hay la atmósfera, ¿no es cierto?, va a venir la demostración de la palabra de Dios, y con la demostración de la palabra de Dios va a venir la transformación en las vidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y entender y creer que hoy día no va a ser la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hay revelación de la palabra, va a haber demostración, y la revelación va a traer, ¿no es cierto?, la manifestación, porque si no va a ser solamente la letra y no va a producir los cambios. El Espíritu Santo necesita de la palabra para tomar la palabra y reavivarla en nuestra vida, en nuestro espíritu, y ahí venga la transformación y venga la demostración. Entonces hay momentos que la presencia o el ambiente o la atmósfera está tan cargado de la presencia de Dios que no es necesario hacer el llamado al arrepentimiento. No es necesario. No es necesario muchas cosas cuando la atmósfera está muy cargada, porque ahí comienzan los milagros a ocurrir, los tumores se van, el cáncer se va, la enfermedad se va. ¿Cuántos pueden decir junto conmigo: yo hoy día vine por mi bendición, vine por mi milagro? En este día, en esta hora, he venido por eso. Entonces muchos hermanos muchas veces tienen una teología futurista, una teología del escape, y creen en un Dios del pasado, creen en un Dios del futuro, y dicen: yo creo que Dios va a venir, yo creo en su segunda venida, yo creo que me bendecirá, pero siempre hablan en términos futuros. Pero la Biblia dice que Jehová uno es, no uno fue ni uno será, sino que uno es. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, eso significa que cuando nosotros vemos muy futura la bendición, estamos posponiendo la bendición de Dios por falta de revelación, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Pero nosotros hoy día vamos a traer el reino de Dios aquí y ahora. Parece que no me escuchó bien. Vamos a traer el reino de Dios aquí y ahora. Amén. ¿Cuántos lo van a traer? ¿Cuántos creen que el milagro ya está hecho? ¿Cuántos pueden decir: yo quiero mi bendición aquí y ahora? Amén.
Entonces, el reino de Dios hay que demostrarlo. Pregunto a la congregación, ¿será que lo podemos experimentar aquí y ahora el reino de Dios? ¿Será posible traer los cielos a la tierra aquí y ahora? ¿Podemos traer el reino de Dios ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, ante cualquier dificultad, ante cualquier situación aquí y ahora, iglesia? Entonces, si hay alguna enfermedad, malestar, dolor, ¿podemos traer el reino de Dios aquí y ahora? Amén. Es muy importante convencernos de eso. Entonces, hoy cada creyente, ¿cuántos son creyentes? Levanten la mano, solamente los que son creyentes, solamente los que le creen a Dios, porque solamente los que le creen a Dios van a ver la gloria de Dios. Jamás un incrédulo, jamás de los jamases va a ver la gloria de Dios. Y si usted es creyente, usted va a demostrar el reino de Dios aquí y ahora. Amén. ¿Cuántos son creyentes? Gloria a Dios. Mira al que está a tu lado, míralo al que está atrás tuyo, míralo a los ojos, dile, ¿eres creyente? Dile, ¿eres creyente? Dile, ¿pero eres creyente de verdad o no? ¿Crees de verdad o no crees de verdad? En Hechos capítulo 1, en el verso 3, dices, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús le habló mucho a sus discípulos del reino de Dios. El tema que más le habló fue del reino de Dios. Entonces él le hablaba acerca del reino. Diga, le hablaba acerca del reino. Hablaba acerca del Después de 3 años y medio le seguía hablando del reino. Antes de irse al cielo le dio este curso intensivo acerca del reino. Entonces, una de las cosas que la iglesia ha perdido es esa mentalidad del reino, que es la mentalidad expansiva. Y eso sucede cuando una iglesia no tiene una mentalidad de reino y se conforma con los poquitos que tiene y se olvida de la ciudad y se olvida de todo el mundo. Y si tiene un negocio se conforma con su negocito y nada más. Pero hay que tener mentalidad expansiva. Diga mentalidad expansiva. Diga, tengo que tener mentalidad expansiva. Porque el reino de Dios siempre se está expandiendo. Lo dijo Isaías, que el reino de Dios no tendría límite. Entonces el reino de Dios siempre se está expandiendo. ¿Pueden escuchar un amén de ustedes? ¿Saben decir amén? ¿Pueden decir amén? El reino de Dios siempre se está expandiendo y se va a expandir. Amén. Se va a expandir a través de nosotros, con nosotros. Entonces cuando la iglesia no tiene una mentalidad de reino, principalmente pierde la visión por las almas. Y muchas veces una iglesia llega a ser grande y dice, bueno, ya somos grandes, ya no tenemos que evangelizar tanto porque somos grandes, y eso significa que ha perdido la mentalidad del reino. Por eso el texto de Mateo, en el verso 13, decía, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en esa oración modelo, nosotros vemos que se muestra el modelo para traer el reino de Dios aquí a la tierra. Amén. Quiero que te pongas de pie un ratito. Quiero que levantes tu cabeza al cielo. Quiero que levantes tu mano derecha y con voz fuerte di junto conmigo, tuyo es el reino, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Creo que lo puedes decir un poco más fuerte todavía. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Una vez más. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. 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 Tuyo es el reino. ¿Qué sigue después? El poder. Diga el poder. El poder. ¿Cuál es la otra palabra que sigue? La gloria. La gloria. Eso significa que hay 3 cosas muy importantes, diferentes. Diga el reino, el poder y la gloria. Son 3 cosas diferentes. Son 3 cosas diferentes. Amén. Entonces Dios tiene un gobierno. Dios tiene un reino. Y aquí estamos viendo estos 3 ámbitos de Dios. El reino es el gobierno del cielo. Amén.
el poder es la habilidad de ese reino, de ese gobierno. Y la gloria es la atmósfera del cielo. ¿Cuánto lo entendieron? El reino, ¿no es cierto?, es el gobierno del cielo. El poder es la habilidad de ese gobierno. Y la gloria es la atmósfera del cielo. Entonces yo tuve una experiencia hace poco tiempo. Fueron exactamente 2 personas que llegaron a la iglesia a predicar. Fueron invitados, pero no los conocían, no los había escuchado nunca, no sabía quién era. El primero que llegó fue realmente especial, porque ministró calmadamente, se tomó todo el tiempo del mundo para ministrar uno a uno. Pero cuando llegó al final, pidió si pudiera él orar por mí y por mi esposa. Y cuando pasó adelante, me hizo pasar adelante, me tomó de la mano, comenzó a orar, comencé a sentir la presencia de Dios y me tenía fuertemente tomado de la mano y comencé a sentir cómo la unción de Dios comenzó a meterse en mis carnes, comencé a sentir mis huesos, comencé a sentir hasta las partes más hondas y profundas de mi ser. Sentía como la unción de Dios llegaba como hasta un final y más allá, y este hombre de Dios me estaba haciendo esa transferencia. Mientras me hacía esa transferencia, me soltaba la palabra y me decía: esta unción es para ti, es para usarla, pero no la transfieras. Y pensaba en ese momento: Señor, y si me la estás transfiriendo, ¿por qué tú no quieres que la transfiera? No, él me decía: solamente úsala, no la transfieras. Pero este hombre no me soltaba, no me soltaba. Y seguía, y los minutos pasaban, cada minuto era eterno. Y como iban pasando los minutos, ya estaba sintiendo que me estaba despidiendo de este mundo y no podía pedir auxilio, no podía decir que pare por la presencia de Dios. Y trataba de pensar cómo no hay alguien en la congregación, cómo no hay un hombre, cómo hay una mujer que se pare y le diga a ese hombre que me suelte porque me estoy muriendo. Y sentí por poco que me moría. Y luego, cuando meditaba en esto, entendí cuán misericordioso es Dios a veces, porque si Él derramara toda su gloria, nos morimos. Entonces muchas veces sin conocimiento queremos que caiga toda la gloria de Dios, pero hasta ahí nomás llegaría. Entonces Dios tiene un gobierno en el cielo, como lo es la democracia aquí en la tierra, y la cabeza de ese gobierno en el cielo es el Padre. Diga: el Padre. Y ese gobierno tiene una habilidad, ese gobierno tiene un poder. Y ese gobierno respalda todo lo que declara el gobierno, todo lo que declara el reino. El gobierno, por ejemplo, dice es ilegal el cáncer en el cielo, pero hay un poder, hay una habilidad que respalda eso que se dice en el cielo. Y ningún gobierno en la tierra puede ejercitar leyes si no tiene un poder que lo respalde, con policía, con un sistema judicial, con leyes. Parece que no me escucharon, parece que no me están entendiendo, o parece que se fueron, o todavía están acá. Todos digan la gloria de Dios. La gloria de Dios es la atmósfera del cielo. Entonces la gloria no es el reino no es el poder no es la gloria. Sin embargo, esos 3 elementos no pueden coexistir solos, tienen que estar juntos. Entonces la gloria de Dios es la presencia de Dios manifestada, y por eso se llama la presencia de Dios, porque es una atmósfera. Diga: una atmósfera. Entonces el gobierno, el reino, no es una atmósfera, el poder no es una habilidad que se hace que se forjen ahí leyes en el reino. Entonces diga conmigo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué se ven en esos 3 ámbitos? Se ve total supremacía, se ve total soberanía, porque Dios es supremo, porque Dios es soberano, porque Dios es todopoderoso. Amén. Por eso el reino, el poder y la gloria solamente son de Él. ¿Puede escuchar un amén de usted? Entonces, ninguno de esos 3 ámbitos puede actuar solo. Ahora, cuando Cristo vino, escúcheme bien esta parte, Él no enseñó tanto del poder, Él no enseñó tanto de la gloria,
aunque lo enseñó. Solamente que no enseñó tanto de eso. Aunque de esas 3 cosas Él enseñó. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero nosotros tenemos que entender como iglesia que lo que Él más enseñó fue del reino. ¿Por qué del reino? Porque el reino, cuando fluye la enseñanza del reino, eso pone una estructura. Digo una estructura. ¿Y para qué pone la estructura? ¿Para qué pone la base? Para la gloria y el poder. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Cuántos lo recibieron en su espíritu? Entonces, cuando la gloria, el poder de Dios cae sobre la iglesia, sobre una persona, viene. Y cuando viene sobre una persona, bueno, ¿para qué lo tiene? Para verse bonito. No es para eso, sino que es para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, es para establecer la enseñanza del reino. Entonces, la enseñanza del reino establece una estructura. ¿Y qué es una estructura? Es una forma de operar. Amén. En el poder y en la presencia de Dios. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos la estructura correcta, la base correcta de lo que es el reino, no vamos a saber para qué es el poder o qué es el poder. Y vamos a creer que el poder solamente es para explotar, pero ese poder de Dios se necesita para sanar al enfermo. Ese poder de Dios se necesita para libertar al cautivo, para predicar el evangelio. Para eso se necesita el poder de Dios, para echar fuera a los demonios, para confrontar las tinieblas, para resucitar a los muertos. Para eso se necesita el poder de Dios. Entonces, el reino trae esa estructura y lo trae con el propósito, porque si no, el poder no va a tener lugar para el propósito de Dios. Y eso sucede cuando comenzamos a entender lo que Cristo enseñó, cuando entendemos la prioridad que Él le dio, porque Él dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Diga, todas las cosas ya me han sido añadidas. Díganlo con más convicción, todas las cosas ya me han sido añadidas. Por eso yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios. Entonces hay una prioridad y tenemos que entender y vivir esa prioridad que Él le dio al reino. Por eso tenemos que hablar bastante del reino. Por eso en Hechos capítulo 1 Jesús puso la estructura, puso la base. Y les dijo, ustedes van a operar de esta manera porque va a venir un dinamis, va a venir una dinamita, va a venir una explosión, va a venir un poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él dijo, van a recibir ese poder y no va a ser para hacer un show, para exaltarse a sí mismo, sino para establecer mi reino en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos entienden eso? Entonces estos días hemos estado explicando qué cosa es el reino. No lo vamos a explayar, sino que simplemente vamos a decir que el reino de Dios es el gobierno invisible de Dios, espiritual y sobrenatural establecido entre los hombres. Eso es el reino. Y el reino está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo vino en el momento que nosotros creímos y Él trajo el reino a nuestra vida. Así que ahora somos portadores del reino de Dios. Ahora nosotros representamos el gobierno de Dios. Y a veces nosotros no entendemos el reino de Dios, pensamos que es como el voto popular de la democracia. Porque casi todos los sistemas han venido del pensamiento griego. El pensamiento griego fue el que inventó el capitalismo, que dice, esto es mío. Y ellos inventaron después la democracia que dice, no, todo es de todo. Y de ahí aparecieron los rusos que inventaron el comunismo y dijeron, no, todo es del Estado. Pero nosotros tenemos que entender bien que todo no es de nosotros, no es de todo, ni es del Estado, sino que es de Dios. Porque el mundo y su plenitud y lo que en ellos habitan es de Dios. Todo es de Dios, diga conmigo, todo es de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que en el ministerio no se coloca a la gente por voto popular, sino que Dios lo pone. Dios es el que lo coloca. En la democracia se entra por voto, pero en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él lo dijo, es necesario nacer de nuevo. Necesario significa que no hay otra alternativa. Diga, no hay otra alternativa. Hay que nacer de nuevo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿has nacido de nuevo? Dile, es necesario que nazcas de nuevo.
Y ahora que nazcas. Y si hemos nacido de nuevo, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, ya está en nosotros y nos ha convertido en ciudadanos del reino. Amén. Entonces, antes de ser ciudadano de su país, usted tiene que ser ciudadano del reino. Hay poco amén. Porque a lo mejor usted en su naturaleza todavía quiere ser chileno, argentino, paraguayo, peruano, no sé qué. Quiere seguir siendo latino, pero nosotros tenemos que ser ciudadanos del reino. Amén. La Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Los cielos. Filipenses 3:20. ¿Dónde está? Diga fuerte, ¿dónde está? En los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Diga, mi ciudadanía está en los cielos. Entonces es muy importante que lo entendamos. La palabra ciudadano, ¿qué significa la palabra ciudadano? Significa uno que posee los mismos derechos que Cristo. ¿Cuántos se alegran por ser ciudadanos del cielo? Eso significa que usted representa un gobierno, usted porta un reino. Por eso tenemos que entender que la sanidad no es el don de un hombre, sino que es el derecho de un ciudadano. ¿Cuántos ciudadanos hay aquí? Entonces la liberación es un derecho de un ciudadano. La prosperidad es el derecho de un ciudadano. La salvación, la restauración, la bendición son derechos de los ciudadanos. Amén. ¿Cuántos lo recibieron? ¿Acaso será porque nosotros lo merecemos? No, pero es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque está en la Constitución de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero no se alegre tanto, por favor, no rompa la silla. Con tanta emoción puede romper su estómago. Yo creo que está muy pasivo. Los que saben de esto, los que analizan a un creyente, dicen que cuando un pentecostal se apaga, aunque le riegue benzina y le tire un fósforo, se enciende. Ten cuidado cuando te apagues. Dile al que está a tu lado, no te vayas a apagar. Está muy cara la benzina. Entonces es muy importante entender que si usted vino este día, amén, y yo hablo la palabra, ¿no es cierto?, de que usted es un ciudadano, aló, Amén. usted está llamado a aportar el reino de Dios, a representar el reino de Dios. Por eso el cáncer tiene que morir, se tiene que desaparecer, la enfermedad se tiene que ir, la opresión tiene que cesar. Amén. ¿Cuántos pueden decir? Así es. Porque nuestra verdadera ciudadanía hace que nosotros representemos un gobierno invisible, un gobierno poderoso. Escucho ningún amén. Un gobierno con autoridad, un gobierno con dominio sobre los dominios de la tierra y sobre los demonios que hayan en la tierra. ¿A su nombre? Así que la gente que tiene enfermedad, que tiene cáncer, usted tiene que decir, en mi gobierno, diga, en mi gobierno es ilegal el cáncer. Diga, en mi gobierno es ilegal la enfermedad. Diga, en mi gobierno es ilegal la pobreza. Diga, en mi gobierno es ilegal la escasez. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces tenemos que entender eso. En el reino de Dios no hay artritis, no hay depresión, no hay opresión. No existen esas cosas. ¿Andará algún ciudadano allá con la pata coja? No. Los ciudadanos del reino no tienen esos problemas. Entonces cuando usted piensa como ciudadano, ya no va a pensar como un estropajo, como una cucaracha frita, barro más, soy barro más nomás. Entonces cuando venga el diablo y toque tu cuerpo y traiga alguna enfermedad, algún malestar, algún dolor, usted dice, mi derecho es estar sano. Amén. Porque soy ciudadano del reino. Aleluya. Y mi derecho es estar libre, es estar sano, es estar bendecido, es estar en paz. Sí, Señor. ¿Qué es mi derecho? Diga conmigo, es mi derecho. Es mi derecho. Levanta tu mano, así bien en alto, con confianza. Di, es mi derecho. Di, es mi derecho estar sano, estar libre, estar próspero, estar contento y bien contento. Diga, es mi derecho. Entonces es muy importante que usted entienda que en el reino de Dios no hay pobreza. Amén. En el reino de Dios no hay escasez. Amén. En el reino de Dios no hay miseria. En el reino de Dios no hay
escasez. Eso no existe en el reino de Dios. Por eso es muy importante que usted lo entienda, que es su derecho. Así que usted no acepte la enfermedad. Amén. Usted no acepte la pobreza, no acepte la miseria, no acepte la depresión en su vida. No la acepte. Tiene que rebelarse contra eso. Diga, en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay pobreza. En el reino de Dios no hay miseria, no hay depresión, no hay artritis, no hay dolor de hueso. No existen los tumores en el reino de Dios. Convénzase de eso, créalo, reciba la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que avanzar, por eso nosotros tenemos que prosperar, por eso nosotros tenemos que extender el reino de Dios. ¿Cuántos pueden responder a la palabra, Señor? Amén. Yo creo que usted tiene que responder mejor a la palabra de Dios. Por eso toca al que está a tu lado, dile, míralo a los ojos, dile, ¿cómo estás, ciudadano? Pero míralo a los ojos, así como Pedro y Juan, con el cojo que estaba ahí en la hermosa. Dile, ¿cómo estás, ciudadano? Míralo a los ojos, dile, tú portas, pero míralo a los ojos. Dile, mírame. Dile, tú portas el gobierno de Dios, el reino de Dios. Dile, tú representas el reino de Dios. No le tengas miedo. Dile, tú representas. Date vuelta al que está atrás tuyo. Dile, tú representas el reino de Dios. Apúntalo con el dedo profético. Dile, tú representas el reino de Dios. Impártele fe al que está a tu lado. Dios. Aleluya. Por eso cuando ore, no ore de esta manera. Bueno, Padre, si es tu voluntad, ayudarme, sanarme, tirarme una manito. Entonces no ore de esa manera, sino que ore como hijo, como ciudadano del reino, y diga, Abba, Padre. Abba, Padre. Tú no eres un huérfano, no eres guacho. Diga, no soy guacho. Diga, tengo un padre. Tengo un Padre. Y él dijo, ¿no es cierto?, que padre, su hijo le va a pedir un pan y le va a dar una piedra o una serpiente. ¿Cuántos están contentos de tener un padre? Tenemos que alegrarnos en eso. Tenemos derechos, tenemos privilegios. ¿Cuántos ciudadanos verdaderos hay acá? ¿Cuántos se están identificando? Quizás hasta este día, Satanás te haya atacado, te haya atormentado, te haya presionado. Pero hoy día tú estás recibiendo una palabra como hijo, hija de Dios, como ciudadano del reino de Dios. Y es necesario que tú traigas el reino de Dios a la tierra, a tu vida, a tu hogar, a tu ministerio. Lo jales, lo fuerzas. Amén. Es necesario que tú lo hagas. Que traigas ese reino, que traigas ese gobierno aquí y ahora. Quiero que te pongas en pie un ratito, porque te puedes quedar dormido. Di, yo traigo el reino de Dios a la tierra, a mi vida, a mi hogar. Tengo derecho, tengo privilegio, tengo derecho a ser libre, tengo derecho a estar sano, a estar próspero, a estar bendecido. Diga, la escasez no me pertenece, ninguna enfermedad me pertenece, la miseria no me pertenece, la depresión no me pertenece, porque Cristo Jesús, mi Señor y mi Rey, me hizo libre. Y yo he visto y entrado en el reino de Dios. Y todas las bendiciones de Dios son mías. Diga, son mías. Todas son mías. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cuánto le pueden dar un grito de victoria al Señor? Aleluya. Tenemos que hablar con convicción, tenemos que hablar con seguridad. Cuando enfrentamos las tinieblas, Satanás, hay que hablarle con convicción. Jesús le pisó la cabeza al diablo. Entonces quedó medio trastornado, medio lunático, endemoniado, creo que anda. Entonces está medio sordo, por eso tenéis que hablarle fuerte. Sufre de amnesia, se le olvidan las cosas. Entonces tenéis que hablarle fuerte, recordarle su derrota. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Cada vez que decimos eso, le estamos recordando su derrota. Y hay que orar con poder, con constancia, con perseverancia.
No diga, Señor, si es tu voluntad. No, ya es la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos reciben eso? Pero algunos siguen diciendo, pero es que no me lo merezco. No, 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 que lo mereces. Pero es tu derecho. Dile que está a tu lado, es tu derecho. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora ya usted sabe lo que es el reino. Ahora usted ya sabe lo que hizo Jesús. Pero tenemos que ver algunas características en cortito y de manera rápida de ese reino que habita en nosotros, porque donde quiere que vayamos, ese reino va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Primera característica del reino es sobrenatural y espiritual. Diga, es sobrenatural y espiritual. En Juan 18:36, escúchelo. Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos escucharon eso? Diga, yo represento un reino que no es de este mundo. Un reino que no es de esta tierra. Amén. Entonces es un reino sobrenatural y espiritual. En segundo lugar, es un reino de poder. Diga, es un reino de poder. Dígalo poderosamente. Diga, el reino de Dios es un reino de poder. Diga, el reino de Dios es un reino de poder. Pablo lo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en lo más fuerte. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en lo que están en la galería. ¿En qué consiste el reino de Dios? Los que están acá abajo, ¿en qué consiste el reino de Dios? En poder. Diga de nuevo, en poder. El reino de Dios es un reino poderoso, un reino sobrenatural, un reino espiritual. Y tenemos que entender eso. Y si usted vive bajo las leyes de ese reino, usted está por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, la palabra sobrenatural significa dos cosas. Significa sobre lo natural. Por eso es sobrenatural. Pero también significa más allá, porque hay cosas que pueden estar sobre lo natural, pero no más allá. Pero este reino es sobrenatural, está sobre lo natural y está más allá. Y las leyes de la tierra no se le pueden aplicar a este reino. Porque si se le aplicara, Dios dejaría de ser Dios. Y Dios es Dios. Y Dios puede hacer milagros porque Él es Dios. Y si no hiciera milagro, no sería Dios. Pero Él es Dios. Amén. Diga, Él es Dios. Y es poderoso. Y es milagroso. Entonces, si se le aplica la ley de la gravedad, por ejemplo, a Jesús, no podría caminar sobre la agua. Eso se le podría aplicar a un hombre, pero no al reino, no a Jesús, ni tampoco a un hombre o una mujer que esté en el reino, porque es sobrenatural, está por encima y más allá. Entonces, las leyes del reino están por encima del cáncer. Parece que no me escuchó bien. Las leyes del reino están por encima de la enfermedad, de la clase que sea. Las leyes del reino están por encima de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de la derrota. Las leyes del reino están por encima. Levante su mano derecha y diga, las leyes del reino están por encima y más allá. Porque es un reino de qué clase? Diga, de poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en, dígalo más fuerte, en poder. Entonces, cuando predicamos el evangelio del reino y ese poder no se manifiesta, significa que a lo mejor no se está predicando del reino de Dios. Porque si se predica del reino de Dios, tiene que haber manifestación del poder de Dios, con milagros, con señales, con maravillas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que desde hoy día le vamos a colocar como el nivel más difícil al que predica. Porque a veces cualquiera predica cualquier cosa, dice cualquier cosa, payasadas, tonteras muchas veces. Pero tiene que demostrar lo que dice. Porque ya no venimos solamente a escuchar el mensaje, venimos a que sea demostrado el mensaje. Amén. Entonces, el reino de Dios no solamente es sobrenatural, espiritual, un reino de poder, sino que también, diga conmigo, es un reino. Diga con más ganas, por favor, es un reino inconmovible. Diga, el reino de Dios es un reino inconmovible. Es inconmovible. Por eso Hebreo
12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Diga, el reino de Dios es un reino inconmovible. Y en cuarto lugar, el reino de Dios es una realidad, escúcheme bien esta parte, porque es muy importante, que la podemos experimentar aquí y ahora. Diga, el reino de Dios lo podemos experimentar aquí y ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cree usted lo que acaba de decir? ¿De verdad se cree? Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces el reino de Dios es una realidad, no es algo ficticio. Por eso Pablo dice que no es solamente palabrería, no es chamullo, no es algo abstracto, no es algo lejano, sino algo que podemos experimentar todos aquí y ahora. ¿Y qué significa? Que si lo podemos experimentar todos aquí y ahora, significa que puede venir a una situación anómala presente que esté aquí ahora en nuestra vida. Y ahí se establece la diferencia en que el que predica un reino verdadero y solamente un reino informacional, porque a veces cuando se predica del reino informacional suena como un concepto muy lejos que no tiene aplicación en la vida, pero el reino de Dios es una realidad que todos podemos experimentar aquí y ahora. Dígalo, el reino de Dios lo podemos experimentar, todo, diga todo lo podemos experimentar aquí y ahora. A su nombre. Entonces, donde quiera que usted vaya, donde quiera que yo vaya, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, la del cielo aquí en la tierra. Amén. Por eso yo tengo una pregunta para usted, que usted es parte de la iglesia, usted es parte del reino. Dígame una cosa, ¿en el cielo hay depresión? Contésteme, ¿en el cielo hay depresión? Yo lo estoy confrontando con una palabra, ¿en el cielo hay depresión, iglesia? No hay depresión en el cielo. En el cielo no existe la depresión. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, el creyente nacido de nuevo, ¿cuántos de eso hay acá? Tiene la habilidad, que no es un concepto, que puede traer el reino de Dios aquí y ahora. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el nombre de Jesús echamos fuera la depresión. ¿Cuántos dicen amén? La echamos fuera de tu mente, fuera de tu idea, fuera de tu cuerpo. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Diga, porque en el cielo no hay depresión. Y usted cuando ministra y actúa, usted dice, y te vas. Diga, y te vas. Diga, y a la cuenta de 3 te vas. Diga, la depresión se va. Diga, a la 1 se va. Diga, a las 2 se va. A las 3 se va. Diga, fuera la depresión. Diga, en el nombre poderoso de Jesús, fuera la depresión. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuánto le está gustando el entrenamiento que Dios le está haciendo? Oiga, yo creo que usted va a salir de aquí. ¿Dónde hay un enfermo? Va a andar preguntando dónde hay alguien con depresión. Usted necesita entrenarse. Entonces, cuando uno hace eso por un enfermo que tiene depresión, que alguien que padece depresión, usted acaba, ¿no es cierto?, de traer una realidad a esa persona que tenía un problema, una necesidad. Y yo le pregunto a esta iglesia, ¿en el cielo hay escasez? No. ¿Hay miseria? No. ¿Hay recesión? No. ¿Hay problemas financieros? No. ¿Anda Dios pidiendo prestado por ahí para tratar de pagar las cuentas? ¿Haciendo fila? Entonces diga conmigo, póngase ahí bien por favor. ¿A cuánto le está gustando esto? ¿Está aburrido ya? ¿O quiere que paremos? Aleluya, qué tremendo ánimo. Gracias por su atención. Diga Padre, diga Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo hoy día establezco el reino de Dios, el reino de los cielos en mi vida, en mi ministerio. Quiero que toque su cabeza, en mi vida, penetra y ven a mi vida. Diga, yo establezco en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, tu reino en mi familia, en mi hogar, en todas las áreas de mi vida, en mi economía, en mi salud, en mi proyecto. Yo establezco hoy día el reino de Dios, el reino de Dios. Diga, el reino poderoso de Dios, el reino inconmovible de Dios, el reino sobrenatural, el reino espiritual. Yo lo establezco hoy día en mi vida.
iglesia. Jesús fue bien claro, dijo que la verdad nos haría verdaderamente libres. Cuando hay palabra y luz, las tinieblas, los demonios no pueden operar en la luz, solamente en las tinieblas. ¿Cuántos tienen la luz de Dios? Tenemos que entender que este reino lo podemos experimentar todos aquí y ahora. Todos aquí y ahora. Tome su asiento por favor un ratito, voy a tratar de avanzarlo más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia? La iglesia es la que está llamada a traer el reino. ¿Cuántos son iglesias acá? La iglesia es la que tiene ese llamado, ese compromiso de traer el reino de Dios aquí a la tierra. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí, levanten sus manos, son parte de la iglesia? Oiga, parece que hay algunos testigos de Jehová por acá, mormones, ufólogos, de la nueva era, parece que hay algunos por allá arriba. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos ciudadanos del cielo? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios no se avergüenzan de levantar su mano y decir yo soy hijo de Dios? Porque no me avergüenzo del evangelio del Señor. Diga porque es poder. ¿Cuántos dicen yo no me avergüenzo de ser portador del nombre de Jesús? Aleluya. ¿Está contento usted de ser cristiano? ¿De ser creyente, de tener a Jesús en su corazón? ¿Está alegre por eso? A su nombre. Aleluya. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo ya? ¿Estamos ya convencidos que el cáncer no existe en el cielo? Porque no vamos a pensar que Abraham, Jacob, Josué allá andan con cáncer, que con úlcera, con problemas en los riñones, por ahí no sé, achacoso, tratando de conseguir una obra en el cielo, consultando si hay FONASA o no hay FONASA. Eso no sucede. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que es muy importante que nosotros nos convenzamos de eso y forjemos, traigamos el reino de Dios aquí, a la tierra, aquí y ahora. Y ese modelo lo establecemos en nuestra vida. Primero en nuestra vida, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, necesitamos estar sanos. Amén. Parece que no me escuchó bien. Usted en el ministerio para pastorear, usted necesita estar sano. Usted necesita estar bien. Su familia, su casa, su hogar, usted lo necesita que esté bien. Amén. No lo veo muy convencido. Toca al que está a tu lado, dile, convéncete, por favor, un poquito. Te lo ruego. Tenemos que convencernos de eso. Entonces tenemos que traer ese modelo. Entonces cuando Jesús ministró en la tierra, Él ministraba con estos conceptos, predicaba del reino y había muchos milagros. Diga, muchos milagros. Diga, mucha sanidad. Muchas maravillas y prodigios. Mucho. Pero escúcheme bien. Esta parte es muy importante para los que predican. Cuando Él vino, Él trajo 5 tipos de milagros. Diga, 5 tipos de milagros. Le voy a dar el texto para que sepa en qué parte está. Esto ocurrió, hermanos, cuando Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande. ¿Se acuerdan de eso? Fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue Juan el Bautista. Un hombre que ahí en el desierto, en un lugar inhóspito, comenzó, ¿cierto?, a hablar que el reino de Dios se había acercado. Ese hombre habló del reino, pero no fluyó tanto en el reino. Y en el momento de mayor apogeo, hermano, cuando estaba en la cárcel, a él le vino la duda. Y envió de sus discípulos un mensaje a Jesús. Y la Biblia lo dice en Mateo 11, en el verso 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperábamos a otro? Le vino la duda. En el apogeo de su ministerio, no en su comienzo. Así que escúchelo bien. Si usted predica, si usted es ministro de Dios, escúchelo bien. A esa hora Dios lo confrontó. Y él lanzó la pregunta y le vino la respuesta. Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan todas las cosas, escúcheme bien, que oís y veis. ¿Lo escuchó bien? Dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Lo escuchó bien? ¿Lo escuchó bien? Dios nos está confrontando que si tienes alguna duda, escúchalo de nuevo. Los ciegos ven. ¿Lo escuchó? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Cuántos escucharon claramente lo que nos está hablando Jesús? Él lo está confrontando. Y le agregó algo más. Y mire lo que le agregó. Por si acaso, le dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mejor te fuera no haberme conocido. Eso es lo que le está tratando de decir. Sí, Señor. ¿Cuánto entendieron la palabra del Señor? Entonces por eso tenemos que entender que Jesús ministró estos 5 tipos de milagros: sordos, ciegos, paralíticos y endemoniados, los mudos. Pero a los que estaban endemoniados, esos demonios los echaba afuera. Y esas 5 cosas nunca habían sucedido en el Antiguo Testamento, porque estos vinieron con el reino de Dios. Diga, estos vinieron. Diga, estos milagros vinieron con el reino de Dios. Diga, con el reino de Dios vienen estas 5 clases de milagros. Amén. Entonces cuando él ministraba, los sordos oían, los ciegos veían. Entonces todas esas cosas no habían ocurrido antes. Los paralíticos andaban. Pero de los 5, el mayor es la expulsión de demonios, la liberación. ¿Y por qué es el más alto? ¿Por qué es el nivel más grande? Porque tiene que ver con el remover otro reino. ¿Cuántos me entendieron? Entonces, no existe la venida de ningún reino a la tierra si antes no se remueve el otro reino. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos lo entendieron? Entonces, 2 reinos no pueden existir convivir al mismo tiempo. No puede. Dios no comparte su reino con nadie. No escucho amén. Él no lo comparte con ningún diablo, ni mucho menos con una diabla, ni con el infierno. Él no comparte su reino. Entonces, para que venga el reino de Dios, primero el otro reino tiene que ser removido. Por eso la liberación es el nivel más alto y tiene que ver con la remoción de otro reino. Y por eso lo dijo. Él dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Amén. Entonces los demonios, ¿qué son? Son personas sin cuerpo. Son espíritus malos que no tienen cuerpo. Y su anhelo más grande es poseer un cuerpo. Ese es como su dicha. Entonces la Biblia nos aclara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra estos seres sin cuerpo, estos demonios que están en otro reino, porque existe el reino de la tiniebla y el reino de la luz. Todos los que están acá son del reino de la luz. El reino de la tiniebla tiene a su rey, se llama Satanás, y el reino de la luz tiene a Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús por rey? Están esos 2 reinos, y estos 2 reinos, escúcheme bien, son confrontacionales. ¿Me escuchó bien? Por eso Jesús ponía el pie en cualquier territorio y los demonios se manifestaban inmediatamente. Porque el reino de Dios es confrontacional. En esta hora, ¿sabe cuál es la orden en el infierno? Que todos se calmen, que todos se escondan, que todos los demonios se escondan, que esté tranquilo. Es cuando un endemoniado, que puede ser un esquizofrénico, lo mandan al psiquiatra, el psiquiatra lo analiza y le da el alta. Porque ahí la orden en el infierno es que se mantengan calmados, en silencio, tranquilos, que no se manifiesten para que les den el alta. Pero hoy día van a tener que salir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que traer el reino de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro ministerio, pero primero tenemos que remover el otro reino. ¿Cuántos pueden decir un amén? Amén. Primero diga, tiene que haber una remoción. Tiene que haber una remoción. Es muy importante entenderlo. Por eso la liberación de los 5 milagros que venían era el más fuerte. Por eso hay que expulsarlo, hay que echarlo fuera. Y hay muchas enfermedades que a veces no son naturales, sino que es un espíritu el que nos está provocando, como el caso de la mujer encorvada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero tenemos que ver el reino de Dios. Entonces, para expulsar cualquier cosa, enfermedad, pobreza, tristeza, depresión que tenga una persona, primero hay que entender el estatus de nuestro enemigo. ¿Y cuál es el estatus de tu enemigo? ¿Cuál es el estado de nuestro enemigo? ¿Lo quieres saber? Entonces, el estado de nuestro enemigo es que Cristo Jesús
Jesús nuestro Señor lo derrotó, lo desarmó, lo destronó y lo destruyó a Satanás y su infierno. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Diga conmigo, mi enemigo. Diga conmigo, mi enemigo está derrotado, está desarmado, está destronado y está destruido. Amén. ¿Lo puede decir de nuevo? Mi enemigo está derrotado, está desarmado, está destronado y está destruido. Pero la pregunta que muchos lanzan a veces, ¿y por qué todavía está oprimiendo a algunos creyentes? ¿Quieres saber la razón? Tú tienes que entender que la desobediencia empodera a Satanás. Le da poder la desobediencia. En cambio, la obediencia le quita el poder a Satanás. ¿Cuántos entendieron eso? Entonces, tu obediencia, mi obediencia, le cierra toda puerta al enemigo, todo derecho que él pudiera tener en nuestra vida. La obediencia. Diga la obediencia. Y la desobediencia, en cambio, empodera a Satanás para que él ataque tu vida. Entonces, en esta hora, si alguien está con una actitud, con un tema de desobediencia, arréglelo inmediatamente y ciérrale todas las puertas a Satanás y quítele todo derecho legal que él tenga sobre tu vida, tu familia o lo que sea. Entonces, ahora vamos a comenzar a entender esto que tiene que ver con que nuestro enemigo está derrotado, desarmado, destronado y destruido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que caminar en obediencia, caminar bajo las leyes de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Entonces ya sabemos el estatus de nuestro enemigo. Diga conmigo, está derrotado, desarmado, destronado y destruido. ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos los que lo creen. ¿Y cuál es el trabajo suyo y mío? Nosotros como ciudadanos del reino, portadores del reino de Dios, entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Y donde quiera que vayamos, llevamos el reino, manifestamos el reino, traemos la demostración del reino, porque somos ciudadanos y tenemos derecho en el reino de Dios, porque Cristo Jesús en la cruz nos dio todos esos derechos, todos esos privilegios. Por eso mira al que está a tu lado, dile, tu pasaporte, dile así, míralo, dile, tu pasaporte tiene sello del cielo. Amén, gloria a Dios. Y estamos llamados a demostrar el reino de Dios. ¿Cuántos están llamados a demostrar el reino de Dios? Entonces el poder, escúcheme bien, confirma al reino y a su reino. Cuando se manifiesta el poder de Dios, confirma al rey y a su reino. Entonces cada vez que usted ora por el enfermo y el enfermo se sana, eso está confirmando al rey y a su reino. ¿Cuántos recibieron eso? El poder del reino, escúcheme bien, confirma las leyes del reino. Por ejemplo, un sordo se ora, ¿no es cierto?, por su oído. Y recordemos que en el cielo no hay sordos. ¿Cuántos dicen amén? Y uno dice, ¿no es cierto?, por su llaga hemos sido curados o sanados. Entonces usted fuerza eso, trae el reino, lo instaura el reino. Entonces lo trae porque es ciudadano y porque usted es portador del reino y lo hace en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el poder del reino, escúcheme bien, es para confrontar y para subyugar. Diga, el poder del reino de Dios es para confrontar y para subyugar. Diga más fuerte, confrontar y subyugar. ¿Y subyugar qué significa? Significa poner bajo el pie. Haga así. Diga, subyugar significa poner bajo el pie. Porque Jesús dijo que ustedes van a hollar serpiente y toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hollar es lo mismo que subyugar. Entonces, ¿qué significa eso? Escucha mi iglesia, no se me vaya. Subyugar significa que la enfermedad hay que subyugarla. ¿No escucho amén? Esto significa que la depresión hay que subyugarla. ¿No escucho amén? Esto significa que la escasez hay que subyugarla. Diga, hay que subyugarla. Ayúdeme, por favor. Usted no está llamado a estar subyugado por la enfermedad. Usted no está llamado a vivir subyugado por la depresión, por el cáncer, por los tumores, sino que usted está llamado a subyugar la enfermedad, la pobreza, la miseria y cuántos problemas haya. Es que usted está llamado a subyugar todas esas cosas. No está llamado a vivir subyugado por la miseria, por la escasez, o por la enfermedad, o por el miedo, por el terror nocturno. No está llamado a eso. ¿Cuántos dicen amén?
sino que está llamado a subyugar. Diga, yo estoy llamado a subyugar. Estoy llamado a su La pobreza, la miseria. pobreza, la miseria. Y el poder de Dios para traer orden. Diga, el poder de Dios Poder de es Dios para traer orden. para traer orden. Dile que te ayuda, despierta un poquito, por favor. Escúcheme bien esto. Dios lo colocó en mi corazón cuando preparaba esto. Y mientras preparaba esto, el Espíritu Santo me ministraba y me confrontaba, tal como yo lo estoy haciendo con usted. Y surgía la pregunta, escúchame bien, en el reino de Dios, ¿habrán personas con válvulas? ¿Me escuchó bien? Parece que no me escuchó. En el reino de Dios, ¿habrán personas con válvulas? ¿Habrán personas con aparato en su cuerpo, con metales en su cuerpo, con prótesis en alguna parte de su cuerpo? ¿Me escuchó, iglesia? ¿Está escuchando lo que el Espíritu Santo está hablando? Existen personas en el cielo con prótesis, con metales, con pedazos de plástico injertados en sus cuerpos. Tenemos que entenderlo. Tenemos que acariciar esto que Dios nos está trayendo. Porque cuando se manifiesta el poder de Dios, escúcheme bien, el plástico, el metal, la prótesis, lo que sea, Dios tiene el poder de convertirlo, escúcheme bien, Dios, en carne y aleluya. hueso. ¿Escuchó bien? Dios tiene el poder de convertirlo en carne y hueso. Si te falta alguna parte dental, alguna muela, algún diente, si te falta alguna parte de un hueso, si se te agastó una parte del hueso, Dios tiene el poder para restaurar tu espalda, para restaurar tus tobillos, tus huesos, tus rodillas, cualquier parte de tu cuerpo. No sé si me está escuchando bien o se está quedando dormido, pero Dios tiene el poder. ¿Cuánto aplauden a Jesús? ¿Cuánto le creen a Jesús? Empiezo a concluir con esto. Si no demostramos el reino, si usted y yo en esta hora no demostramos el reino, usted dijo que es cristiano, ¿lo sostiene todavía? Amén. Usted dijo que es creyente, ¿sostiene eso todavía? ¿Confirma eso usted? Levante su mano. ¿Confirma que usted cree en Dios? Entonces tenemos que demostrar el reino de Dios. Si no, tendríamos falta de credibilidad. Por eso diga, yo soy portador del reino de Dios. Diga, yo estoy llamado a demostrar el reino de Dios. Diga, yo estoy llamado a traer el reino de Dios aquí y ahora. Dígalo más fuerte, diga, yo estoy llamado a demostrar el reino de Dios aquí y ahora. Entonces es muy importante. Yo quiero decirle esto, que hay una enseñanza que está entrando fuertemente en la iglesia. Y esa enseñanza, ¿sabe cuál es? Que dice que solamente las celebridades pueden actuar con poder de Dios, que solamente las celebridades pueden traer los milagros de Dios, las sanidades, y que el resto no sirve para nada. Y yo me pregunto dónde quedó Marcos 16, 17 cuando dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dice, estas señales seguirán a quién, a los que no creen. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de eso hay aquí? ¿Cuántos le creen de corazón, con convicción grande, con seguridad? ¿Cuántos le creen de verdad a Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿le crees a Dios? Dile, ¿le crees de verdad a Dios? ¿Será que Dios solamente escucha las celebridades? ¿Será eso, iglesia? ¿Será que las celebridades nomás pueden operar en el poder de Dios? ¿Hay alguno aquí que es primo hermano del ciudadano, que es primo lejano del ciudadano, o que por el nuevo nacimiento ha entrado en el reino de Dios? ¿Cuántos de eso hay acá? Entonces lo vamos a forzar, vamos a traer el reino de Dios, porque la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hermano, siempre la guerra ha sido por dos cosas: territorios y recursos. Por eso el reino de Dios se gana, el reino de Dios se expande, el reino de Dios se ensancha. No podemos establecer un nuevo territorio con armas carnales y humanas. En un territorio nuevo nos establecemos con el poder de Dios. Diga, con el poder de Dios, que es un poder sobrenatural, que es un poder espiritual. Nos establecemos con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la gloria de Dios. ¿Todavía está acá, iglesia? Entonces tenemos que darnos cuenta que es muy importante esto. Entonces la palabra de Dios nos enseña muy bien. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los
de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los pasivos. ¿Quiénes lo arrebatan? Eso que nunca dicen amén. Eso que nunca dicen gloria a Dios, que nunca levantan sus brazos. Eso que se quedan dormidos en las conferencias, en los cultos. Eso, iglesia, esos son los que arrebatan el reino de Dios. Son esos que son más apagados. ¿Hay de eso acá o no? ¿Quiénes arrebatan el reino de los cielos? Entonces nosotros vamos a hacer un rompimiento y vamos a responder con fuerza, con ganas a la palabra de Dios, y vamos a votar lo que nos detiene, lo que nos paraliza, y nos vamos a soltar de todas esas cosas. Por eso siempre la lucha ha sido por territorio y por recursos. Por eso usted tiene que entender hoy día por qué a la Unión Evangélica le ha costado tanto levantar los edificios, tomar los territorios. ¿Cuántos lo entienden? Porque Satanás no los quiere entregar, pero va a tener que entregarlos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quiénes son los que lo espantan? Díganlo violentos. Díganlo con más fuerza. Los violentos. ¿Cuántos de esos hay acá? Los pasivos son los primeros que mueren en la guerra. Entonces algunos dicen, pastores, que yo soy muy viejo, viejo el diablo. La Biblia dice que los ancianos que soñarán, ¿qué cosa? Sueños. Y los jóvenes, este es el tiempo de soñar. Este es el tiempo de creer. Este es el tiempo de tener una visión clara de las cosas de Dios. Entonces vamos a arrebatar la bendición de Dios. Nos vamos a poner violentos. Váyase poniendo en pie. Voy a invitar al músico aquí atrás. Póngase en pie. Haga así. Dile al que está a tu lado, ten cuidado, no respondo. No respondo, sigue. La versión aramea, ¿sabe qué dice? Dice, los que están en el gobierno lo arrebatan. ¿Cuántos están en el gobierno de Dios? ¿Cuántos están bajo autoridad de Dios? Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás bajo autoridad? Entonces usted tiene que arrebatar lo que es suyo. Usted hoy día, aquí ahora, tiene que tomar lo que es suyo. La sanidad es suya. La liberación es suya. La prosperidad es suya. El territorio es suyo. El edificio es suyo. Todo es suyo. Tiene que tomarlo. Tiene que tomarlo por la fuerza. Vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Y vamos a funcionar bajo un principio de lo más poderoso que estableció Jesús, que es el poder del acuerdo. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? Escúcheme bien, ese principio dice que si dos personas aquí en la tierra se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, escucho bien, que pidieran, Él lo haría. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten la mano, todos aquellos que se ponen de acuerdo conmigo. ¿Cuántos colaboradores de Dios hay acá para luchar junto conmigo? ¿Cuántos por allá arriba? Dile que está a tu lado, que no los ve con los brazos levantados. Dile, apóyase que está adelante. Dile, ayúdame acerca de cualquier cosa. Y vamos a ir en contra. Como se dice en buen chileno, le vamos a dar una zapatería al enemigo, hermano. Hasta por lo que no lo ha hecho. Amén, gloria a Dios. De manera agresiva, hermano, vamos a tomar el cuartel del enemigo. Primero nos vamos a armar. Amén. Cierre sus ojos. Abra su boca. Gracias. Como un soldado de Dios, como un guerrero de Dios. Esta es la hora de sacar la voz. Recuerde, Satanás está medio sordo. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por haber venido a mi vida y haberme permitido nacer de nuevo por medio del arrepentimiento. Y gracias porque he podido ver y entrar en el reino. Y te doy gracias por todos los recursos que has colocado a mi disposición. Gracias por toda la armadura que tú me has dado. Me coloco el casco